Buenos días a todos ustedes. Qué alegría que estén aquí en sintonía con nosotros en esta entrega del cafecito en el que les damos la bienvenida. En esta mañana compartiendo con grandes invitados. Iniciamos esta primera etapa de este espacio hablando con un amigo. Ha estado de manera frecuente en este espacio, pero siempre será oportuno conversar de temas políticos y actualizarnos en estos temas con nuestro querido Robinson Díaz, confirmado candidato a diputado por el PRM en Santiago. Buenos días, Robinson. Muy buenos días, Eliana, y muy buenos días a todo el público televidente. Muy contento de estar aquí con ustedes ya como candidato oficial, así como tú lo expresabas. Vinimos antes prometimos que íbamos a estar de nuevo como candidato y aquí estamos, cumpliendo la promesa. Así es. Bueno, el PRM ha pasado por unos procesos internos que se pudieran calificar como exitosos en la percepción general, aunque eso definitivamente pues también crea esos roces internos del que ganó, del que no fue favorecido y todo lo demás. Sin embargo, desde la valoración y percepción de la realización primero de primarias, que aunque no involucrara en la parte de los diputados, pues sí se califica desde lo externo de manera exitosa en cuanto al desarrollo y la organización de la misma, evidentemente con la influencia de la Junta Central Electoral. Yo creo que lo primero es que debemos felicitar, Eliana, a la dirección de nuestro partido. Y digo la dirección específicamente, y con eso lo hago extensivo a toda la estructura nacional, por el rol que se asumió en este proceso, que por lo general siempre quedan situaciones contrarias, situaciones adversas. Mas, sin embargo, desde el inicio de la inscripción de los precandidatos, se inició un tema de profilaxis, de investigación de aquellos precandidatos que pudieran afectar la parte moral e íntegra de esas boletas que se iban a disputar. Mas, sin embargo, cuando llegamos ya al proceso de las elecciones, el partido se acogió a varios de los diferentes métodos que permite la misma ley de partidos electoral, que es el tema de primarias y reservas, y también las encuestas. Todas son metodologías que son avaladas por la misma ley. En el caso de las primarias de los regidores y el mismo presidente, Luis Abinader, con una gran diferencia, con una gran ventaja sobre sus candidatos que lo adversaban en ese momento, decidió participar en un proceso de primaria para legitimar su liderazgo dentro del partido. Y los resultados están ahí. Más de un 90% de la dirigencia y militantes del partido certificaron que Luis Abinader era el candidato oficial del PRM para la presidencia 2024-2028. En el caso de los regidores, es la primera vez que veo en la historia que tengo haciendo política que un proceso con tantas candidaturas, vocales, regidores a nivel nacional, a las 7 de la noche ya teníamos los resultados y todo el que participó entendió que fue a un proceso, le contaron sus votos y la Junta Central Electoral hizo público ese resultado. Y también se dio el tema de los diputados, senadores y síndicos o alcaldes, en donde fueron a un proceso legitimado por la misma ley, que fue el proceso de las encuestas. En ese caso, aquí en Santiago pudimos ver claramente que las encuestas decían que Ulises Rodríguez iba a ser el candidato alcalde del PRM, y así mismo pasó. En el caso nuestro no había ningún tipo de duda que con el trabajo que hemos hecho desde que estuvimos en el Congreso, con el trabajo que seguimos haciendo continuamente con el tema de la juventud y el tema de las becas que damos, y nuestro contacto con el sector empresarial, industrial, clase media, clase baja, con todos esos sectores, nos iba a permitir que en esa etapa de la campaña pudiésemos ocupar lo que encontramos al final, ser el más valorado o el mejor valorado dentro de todos los candidatos que tenía la circunscripción y también la provincia. Entonces yo debo decir que el proceso fue muy exitoso, el PRM quedó bien. Tú sabes que siempre aparecen algunos que no legitiman los procesos, pero lo que yo creo que aquellos que no pudieron ser beneficiados de una candidatura, lo que le queda es ser protagonista a la mejor candidatura de todas, a la del presidente de la República, al gobierno, a seguir haciendo lo que se está haciendo en estos 3 años y meses, para que podamos seguir continuando la obra de transformación y cambio que tiene Luis Abinader.
Has mencionado justamente las situaciones que se presentan para quienes no resultan beneficiados en cualquiera de los procesos elegidos o de los formatos elegidos. Ayer conversábamos con la señora Rosa Santos y justamente nos habla de este trabajo al que ha tenido que abocarse esa dirigencia interna del partido para poder de alguna manera organizar o poner orden en estas discrepancias. ¿Entiendes tú que eso de alguna manera o que lograrán llevar a las filas y al redil esas personas que se encuentran incómodas en este momento por la situación que sea que aleguen en torno a esta inconformidad? Yo creo que, como decía al principio, todo el que participa en un proceso político tiene que estar preparado a perder o a ganar. No hay otra opción que no sea o ganar o perder. Y los que ganan, lógicamente, van a estar contentos. Los que perdieron, que siempre van a encontrar o van a buscar una razón por la cual no fueron victoriosos. En este caso, yo decía, es importante no solamente que el partido haga su gestión de integración y de buscarle soluciones, porque a veces se buscan soluciones entendiendo que la gente participa en un proceso y hay que buscarle algo para que se integre. Yo creo que es un tema de gobierno, es un tema de país, es un tema de nación. Y cuando usted es político, tiene que entender que la mayor y más importante obra es la que se puede hacer desde el gobierno. ¿Y qué más importante podría ser cuando tú dices, yo soy parte de un gobierno que en Santiago ha invertido más de 70,000 millones de pesos? ¿Qué más importante o qué candidatura más importante que la del presidente que te dice que está desarrollando en Santiago obras o infraestructura como lo es el monorriel, el teleférico, como son los apartamentos? Precisamente este fin de semana el presidente vino en una agenda de inauguraciones donde se entregaron 200 apartamentos más. Los apartamentos de Los Salados, los apartamentos de Las Canelas. Estamos hablando de un gobierno en el cual tú eres el candidato, tú eres parte de ese gobierno como dirigente político y te toca decir que tú no ganaste una regiduría, pero tú eres ganador porque tu gobierno está entregando una obra como el acueducto de Navarrete, el acueducto de Sabana Iglesia, los diferentes acueductos. O sea, estamos hablando, señores, de que el que no es parte de una candidatura particular tiene que sentirse parte de una candidatura presidencial y sobre todo con la gran inversión que está haciendo el presidente en esta provincia de Santiago. Nosotros en este momento pausamos, pero al regreso continuamos esta conversación con Robinson Díaz y hablaremos justamente del rol del diputado. Y hay un trabajo a partir de ser el candidato, que es lo que legitima este tipo de procesos, pero hay un trabajo que hacer sobre lo intangible de este trabajo del diputado en la República Dominicana. Al regreso de la pausa continuamos con esta conversación. Continuamos con el cafecito de hoy en esta conversación con Robinson Díaz, candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno. Y hablábamos de los procesos internos y de todo lo que conlleva un proceso interno y un proceso de unificación de las bases del partido que al final de cuentas es importante para lograr el objetivo final. En el caso de los diputados, creo que son las candidaturas que pasan desapercibido en términos prácticos para el ciudadano común, porque el alcalde recoge basura y eso es visible, el senador de alguna manera tiene una participación un poco más constante al ser unitario por provincia y otros cargos específicos que tienen una mayor notoriedad. En el caso del diputado es mucho más intangible su labor. Por ende, me imagino que los trabajos de una campaña para este cargo pues resultan un poco más difíciles. Dentro de tu experiencia, ¿cómo lo percibes y cómo diriges la atención hacia ese trabajo? Yo creo que tú tienes razón, Ileana, en el sentido de que es una de las candidaturas más difíciles de trabajar. Primero porque hay una práctica o una mala práctica de los legisladores que no se enfocan en lo que realmente le compete en términos constitucionales. El diputado es la figura que tiene que velar por la fiscalización de los fondos que maneja el Estado Dominicano. El diputado tiene dos funciones básicas, que es la de fiscalizar y legislar en representación del mismo pueblo que lo eligió. Y por ende, entonces, le tocaría la difícil tarea de fiscalizar y dar seguimiento. O sea, un diputado no puede permitir que sea Alicia Ortega o Nuria Piera que esté investigando el manejo de instituciones públicas o el manejo desaprensivo de las instituciones
instituciones públicas cuando se habla de los dineros del pueblo dominicano. Entonces, ese debe ser el rol principal, y por eso es la Cámara que tiene la facultad de interpelar, fiscalizar, destituir, someter ante el Congreso para cualquier interpelación a cualquier funcionario público, incluyendo el presidente de la República. Pero sin embargo, estemos de acuerdo en que esa función se ha desvirtuado, no solamente en desconocimiento del ciudadano, sino justo por el desconocimiento ciudadano. Entonces se ha volcado a esta parte, en mi entender, de populismo, de que hay que darle la canastilla, de que hay que darle la habichuela con dulce para poder hacerse sentir. Precisamente. ¿Hace cuánto no se fiscaliza de manera pública un proceso, por ejemplo? Déjame decirte que hay un tema también del sistema. El mismo sistema también es responsable. Y fíjate que nosotros en el 2016-2020 sometimos 37 iniciativas que tenían que ver con proyectos de resolución para someter a funcionarios del pasado gobierno a investigaciones profundas que teníamos. Y te puedo señalar casos muy particulares, que fue el caso de Jean Alain Rodríguez siendo procurador de la República, y lo sometimos por el tema de unos de los alimentos que se suplían a las cárceles del país, donde había un gran dolo y donde había una gran irregularidad. ¿Qué pasó cuando sometimos la iniciativa? Con las pruebas contundentes, la Cámara no lo aprobó porque en ese momento éramos minoría. Y es un tema también que va en detrimento del mismo sistema. Cuando tú tienes que el partido de gobierno, por lo general, es quien controla la Cámara, es difícil que se den ese tipo de acciones. El tema de obras públicas, con el tema del asfaltado, recuerdo que junto a Farideh Raful sometimos esa iniciativa contra Gonzalo Castillo, y también estuvimos en algunas interpelaciones, como fue el caso de obras públicas y otros funcionarios, en la cual nunca fueron sometidas como debió ser, porque en ese entonces quien controlaba era el PLD. Ahora tienen los diputados la oportunidad de hacerlo, claro, siempre debe existir, y sobre todo cuando tú tienes un presidente como Luis Abinader, que ha sido radical con el tema de permitir que se practiquen, que se hagan malas prácticas en su gobierno. Yo creo que tenemos una gran oportunidad ahora de seguir haciendo que esa Cámara de Diputados cumpla con su rol. Ahora bien, ¿qué le interesa a la gente cuando tú te vas a un barrio? ¿Qué quiere la gente? Que el diputado le resuelva la canastilla, la receta, que le resuelva el tema de un velorio. Y esa no debe ser la función de un legislador. Sobre todo, o sea, porque tú tienes que ser representante ante el Congreso de esa comunidad en problemas macro. Ahora bien, si tú no practicas el boroneo, como se le dice en las calles, tú estás propenso a quedar fuera. ¿Qué hicimos nosotros para poder romper con eso? Lo que hicimos fue que llevamos propuestas. Nosotros tenemos, además de la experiencia que estuvimos en el 16-20, ahora tenemos unos programas que tienen que ver con becas universitarias, y nosotros montamos ese programa desde el 2017, y es cierto que el gobierno está haciendo grandes esfuerzos desde el Ministerio de la Juventud, dando la mayor cantidad de becas que se ha dado, y también es cierto de que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tienen ese programa de becas. Nosotros iniciamos, gracias al empresariado y algunos aliados, a dar becas universitarias en un programa que se llama Rompiendo Paradigmas. Al día de hoy hemos entregado 50 becas universitarias desde Pucamaima, UTESA, OIM y la UAS. Eso dice que tenemos una preocupación por la juventud y por la educación de esos jóvenes. Más sin embargo, no debería ser, pero estamos aportando un grano de arena y la gente lo ve positivo cuando nuestra intención es seguir educando a la juventud. Hay temas y leyes que tenemos ya en carpeta para someterla inmediatamente estemos en el Congreso, leyes que dejamos sobre carpeta y que dejamos en una gaveta guardada, porque debo recordar que no fuimos diputados 2020-24 por situaciones que se dieron internamente con el tema de la cuota de género. Más sin embargo, tenemos esa iniciativa, y la más importante de todas es la ley de mecenazgo estudiantil. Y la menciono para que la gente sepa que vamos a eso desde que lleguemos al Congreso. La ley de mecenazgo estudiantil, así como la ley de cine, la ley de mecenazgo cultural, persigue que las empresas puedan aportar a programas de becas a jóvenes que puedan desarrollarse y que puedan ser rebajadas del pago de sus impuestos. Y hacemos esto porque entendemos y hemos visto que en muchos liceos, específicamente el domingo estuvimos en la graduación del Instituto Tecnológico La Esperanza,
y se graduaron 165 estudiantes. No puede ser posible que de esos 165 estudiantes bachilleres, solo un 20 o un 30% puedan llegar a una universidad por situaciones económicas y quizás por falta de motivación de instituciones del mismo gobierno. Y debo decirte que hay que reconocer la gestión que está haciendo el amigo Rafael Félix desde el Ministerio de la Juventud, que ha sido el ministro que más becas ha otorgado. Pero cuando tú tienes una gran cantidad de jóvenes que a nivel nacional terminan su bachillerato y no pueden terminar, ¿a qué se van a dedicar? Al dinero rápido. Entonces nosotros creemos que tenemos que seguir aportando un grano de arena a la educación, a la juventud. Eso es parte de nuestra plataforma. También tenemos otras iniciativas que muestra la modificación de la ley 49-00, que es la ley que rige las políticas públicas de la juventud dominicana, y otras que ya vi que un senador sometió, que es la ley del control y expendio de bebidas alcohólicas, que ha sido un tema demasiado contradictorio, ya que está basado en resoluciones del Ministerio de Interior y Policía, y no es posible que tú veas en un negocio, en un colmado, que una señora manda a un jovencito, a un niño de 8 años a buscar una cerveza y se la venden como si nada. Ese tipo de controles estamos tratando de retomarlo con esa ley que ya teníamos, pero ahora vimos que desde el Senado fue sometida. O sea, hay un trabajo que se va a hacer desde la parte legislativa, y nosotros sí decimos, si en el 16-20 fuimos uno de los principales diputados con el tema de la fiscalización, esta es una buena oportunidad para que la gente sepa que lo hicimos en la oposición y lo podemos hacer en el mismo gobierno nuestro. Bueno, pues hemos conversado con Robinson Díaz, candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno, conociendo justamente estas propuestas y la forma de encaminar a esas propuestas y alejarlas de ese populismo tradicional y normalizado, lamentablemente, en la República Dominicana. Gracias, Robinson, por acompañarnos en el cafecito. Nosotros pausamos y continuamos con el desarrollo de este programa.